Ahora, pacto confirmado. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, se fue arriba encarnado. ¿Ven? Encarnado. Entonces, el Espíritu Santo ahora está en carne arriba. Entonces, ahí permanece el pacto eterno para siempre. Ese es el pacto confirmado de Dios para con Cristo. Para darle vida para siempre, jamás. Esa es su vida. Aunque no lo crean. Ya veremos ahora para siempre, jamás. Ya vamos a llegar a ese texto. Entonces, en eso consiste el pacto confirmado. Y luego entonces, ahora eso es muy cierto. Nadie conoce su nombre, sino el que tenía que recibir, el que está destinado, el que es creado de Dios, él mismo tenía que conocer su nombre. Por eso dice en Apocalipsis, su nombre nadie conoce, solo el que recibió, él conoce su nombre. Entonces ahora su nombre, ¿en qué sentido? Ahí dice en un texto, en Apocalipsis, yo te daré una piedra, una piedrecita escrita con el nombre de mi Dios. El nombre de Dios que se llama Jehová. Ya. Amén. Ahora sí. Y con el nombre de la santidad de mi Dios. ¿Y cuál es la santidad de Dios? No. Monte Sión. Sión es la santidad. ¿Por qué? Porque les digo, el cielo, digamos, tiene 3 pisos, 1, segundo, 3. En el tercer piso, digamos, son planetas. En el tercer planeta está la generación de los ángeles, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios se refiere a todos los ángeles que sirven a Dios, habitantes del tercer planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me olvidé. ¿Ah? De santidad. Rápido, no, por favor. Dice, y repito nuevamente, yo te daré una piedrecita con el nombre de mi Dios. Se sabe Jehová, el nombre de Dios, del Padre. Y con el nombre de la santidad de mi Dios, es Sión. Muy bien. Y con el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén. Y con mi nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre nuevo? Jesucristo de Nazaret. Jesús. Muy bien. Ese es nombre nuevo. Entonces, para que cuando vino en la tierra tenía que ponerse ese nombre cuando nace. Muy bien. Eso, precisamente en ese nombre, está ya decretándose también que ese nombre iba a ser otro, no él. Por eso dice mi nombre nuevo. Entonces, ahora, ¿cuál es nombre nuevo? Jesús. Muy bien, Jesucristo de Nazaret. Ahora, hablando de Cristo, precisamente Romanos 5, 14, 15. Romanos capítulo 5, versículo 14, 15. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por un delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Jesucristo es el nombre nuevo. Sigue leyendo.
18, 19. Ni tampoco de la manera que un pecado, así también el don, por el juicio a la verdad, vino de un pecado para condenación. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo. ¿Ven? Entonces Jesucristo tenía que venir. Entonces Jesucristo puso el nombre nuevo. Porque ya hemos hablado en el cielo, el Hijo de Dios no se llama Jesucristo, sino Miguel Arcángel. Entonces ahora, para que venga a la tierra, al respecto les voy a aclarar, en la Escritura no existe, sino que claro que yo sé muy bien de que de arriba ya me hizo entender al respecto. Entonces, cuando venga a la tierra del Espíritu Santo, ¿por qué tenía que venir? ¿Y a qué tenía que venir? Por eso habría que decirles también cuál era la finalidad de la primera venida de Cristo. Habría que hablar así, ya tratándose del Espíritu Santo que vino. Muy bien, ¿cuál era su finalidad? Precisamente, el Espíritu Santo vino a pagar el pecado del hombre. Entonces, por eso que vino el Espíritu Santo a la tierra, en esa manera, ¿ve? Entonces nadie sabe eso, cómo tenía que venir, pero la Escritura declara. Entonces tenía que, eso también no habla la Escritura, pero sí que hasta el momento que declara que tenía que nacer hijo, hasta ahí se declara, pero no sabe cómo tenía que venir. Entonces el único sabe, nadie sabe cómo ha de venir Cristo al mundo. ¿Ve? Nadie sabe cómo ha de venir. Y nada menos habla, así como el viento viene y no sabe de dónde viene, así el hombre no sabrá de dónde y cómo va a venir Cristo a la tierra. ¿Ve? Entonces, de repente nació en la misma forma que estoy hablando, nació y así vino Jesús al mundo. Cristo vino al mundo. Muy bien. Entonces, ahora, por eso cuando el Espíritu Santo finalmente nació encarnado y ahora el Espíritu Santo vino a pagar el pecado, porque ¿en qué forma paga el pecado? Juntamente fue crucificado. Sufrió el Espíritu Santo juntamente con la carne. Hasta que por fin el momento que ya iba a crucificar, ya terminó la obra Cristo. Entonces, ya último, como sabemos muy bien, después que dijo, Abba Padre quiere decir Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Entonces después dice, he aquí, en tus manos mi espíritu. Entonces, en ese momento cuando habló, he aquí mi espíritu en tus manos, el Espíritu Santo ya se fue arriba. Entonces la carne solo ya queda. Entonces ya está en agonías en este caso, la carne. Porque el Espíritu ya abandonó. Entonces, cuando en las últimas palabras dijo, más no saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Y la última palabra dijo, consumado es. Consumado es quiere decir, cumplido es la obra. Ahora la obra, no sabe qué cosa es la obra. Aquí qué obra, sobre qué obra está hablando. Falta saber eso. Y la peor fatalidad precisamente no cree en la obra de Dios. Esa obra necesita también, tratándose de obra, aclaración de la obra. ¿Qué cosa es la obra? ¿Qué cosa hizo Dios? Bien. Entonces, ahí termina precisamente la creación de Cristo. Entonces ya, hecha es la obra. Y estoy aclarando. Entonces, en esa forma, pagó el Espíritu Santo el pecado del hombre. Para esto, arriba habló
Entonces, por eso que cuando habló, bueno, mejor voy a aclararle a eso también, el punto principal. Para que venga el Espíritu Santo aquí a la tierra, primeramente fue reunir a los ángeles. Los ángeles. Entonces presentó, reuniéndolos en una asamblea general. Entonces, ahí donde dijo, yo tengo una joya escogida aquí en mi reino, al cual enviaré a la tierra para que pague el pecado del hombre, dijo el Padre. Y cuando dijo, entonces uno de los ángeles pide la palabra. Señor, ¿cómo es posible, como decir en otra palabra, cómo es posible que mi Señor vaya a la tierra? Y yo iré. No, le dice. Toma otra palabra. La misma cosa también le dice. Y yo iré. No, le dice el Padre. El otro dice, yo iré. No, le dice. El otro también la misma cosa, la respuesta le dice. Entonces declara, diciendo, el poder de los ángeles no es suficiente para pagar el pecado del hombre, y es menester que vaya el Hijo de Dios, al cual yo le daré el reino, para que reine en el cielo y en la tierra. Hasta ese momento no había diablo, pues entonces allí estaba Luzbel, el primer inmediato de Jesús, del Hijo de Dios. Bien. Entonces, él se creó ser hijo, porque no lo conocían a Miguel el Arcángel, estando juntos con ellos. No conocían. Entonces cuando presentó y declaró, entonces donde recién conoció. Y cuando le dijo, a él le daré el reino, para que él gobierne en el cielo y en la tierra. Entonces donde le nació envidia a Luzbel. Y luego entonces, después de esto, se endureció su corazón y entonces ya el plan ya estaba hecho de que Dios ya tenía que enviar al Hijo a la tierra, al Espíritu Santo, para que pague al hombre. Entonces, vino a pagar el pecado del hombre. Ahora, por eso que para esto, ¿qué cosa tenía que acontecer? Precisamente el diablo no había en la tierra. Pues entonces, momento que ya declaró y ya Luzbel se endureció, muy bien, se ha vuelto rebelde. Porque él dos cargos tenía. Era director de música, él gobernaba a todos los ángeles. Por eso él se ha creído que ser hijo único. Bien. Y al mismo tiempo tenía transportador de luz. Quiere decir que tiene tercera parte del poder de Dios, tiene hasta el momento. Pero ya está cerca ahora, ya que se lo va a quitar el poder. Pero no queda todavía del todo, sino que lo reprime nuevamente. Preso estará después de estos días, cuando pase estos 2000 años, se termina, y luego nuevamente estará preso el adversario. El poder va a ser quitado después del cuarto juicio. Ahí sí va a ser quitado el poder. Y para siempre desaparecerá el diablo, recién en el cuarto juicio. Amén, aleluya. Entonces, como volvimos ahora que el diablo no existía, entonces como que Luzbel, por eso del nombre de, ahora, así como de Miguel, le voy a mostrar textualmente también. Miguel el Arcángel, de Miguel nace ahora Mesías, Miguel, Mesías. Entonces, precisamente Miguel también existe, su nombre mismo. Entonces, Mesías se refiere ya a otro, no a él, que tenía que venir. Y ahora estamos en el tiempo, en el año de mi sino, ¿cómo dicen los extranjeros? Hermano Jeremías. Ya está durmiendo allá. Ya a su cabaña, por favor, a dormir. Mesiánico. Por eso estamos ahora, los extranjeros saben muy bien, y a ellos saben perfectamente bien, que estamos en el año mesiánico. Eso es perfectamente bien dicho. Muy bien. Entonces, asimismo, ahora Luzbel. De Luzbel
se torna ahora el nombre Lucifer, hombre antiguo, el diablo, ese es su nombre. Entonces, pero ahora todavía no se declara quién es el diablo. Entonces, como ahora estamos hablando, la declaración. Este Luzbel, endurecido de su corazón, comienza a conquistar a los ángeles, diciendo, mire, esto es así, nosotros debemos ser libres, no debemos estar sujetos a Dios. De frente han dicho. Nosotros debemos ser libres. Ahora, ¿ustedes en qué forma? Ustedes tienen que ahora reclamar ese autoridad que ha dado al hijo, a Miguel Arcángel. Esa autoridad me corresponde a mí. Eso tienen que reclamar ustedes, unidos todos. Entonces van a ser libres, pero siempre siempre a mi presentación.